Recibe el cordial saludo de la Universidad Privada Telesu. En esta ocasión vamos a hablar de árboles. ¿Qué son los árboles? Hablando tanto en singular o en plural, un árbol es una estructura de datos no lineal y dinámica. Decimos dinámica porque es una estructura que no tiene un tamaño fijo. El tamaño puede cambiar durante la ejecución de un programa. Y decimos, a diferencia de las otras estructuras, que no es lineal. ¿Por qué? Porque no es secuencial. Más bien, por el contrario, un árbol tiene una estructura jerárquica. Un árbol está conformado por un conjunto de nodos y aristas que van uniendo a cada uno de los nodos. En este gráfico observamos un árbol. Cada elipse naranja es un nodo. El nodo inicio de toda la estructura es conocido como el nodo raíz. Luego tenemos que también en esta estructura jerárquica existen nodos padres y nodos hijos. Y aquellos nodos que no tienen hijos son conocidos como los nodos tipo hoja. Al manejar los árboles, tenemos que conocer cierto tipo de nomenclatura. ¿Qué es una raíz? Raíz, como ya dijimos, es aquel nodo que inicia la estructura. Siempre en un árbol existe una sola raíz. Rama es la arista que une dos nodos. Antecesor es lo que se conoce como el nodo padre. Sucesor es lo que se conoce como el nodo hijo. Grado de un nodo es la cantidad de descendientes directos que tiene un padre. Hoja es el nodo que no tiene hijos. Nodo interno es aquel nodo que al menos tiene un hijo. Nivel es la cantidad de ramas que hay que recorrer para llegar a la raíz del árbol o viceversa. Altura es el nivel más alto del árbol y anchura es la cantidad de nodos que hay dentro de un nivel, midiéndolo en extremo a extremo del árbol. Si vemos un árbol, podemos clasificar algunos árboles como árboles binarios. Los árboles binarios son aquellos árboles que tienen dos hijos. En esta gráfica podemos observar precisamente un árbol binario, porque cada nodo tiene dos hijos. Esta es la característica del árbol binario, de ahí su nombre bi, 2. En este tipo de árboles binarios tenemos tres formas de recorrer todos los nodos de dicha estructura. Tenemos el tipo de recorrido preorden. En el tipo de recorrido preorden, la secuencia de recorrido es primero el nodo raíz, el nodo de la izquierda y el nodo de la derecha. Si recorremos este árbol, el resultado del recorrido sería primero el 1, el 2, el 4, el 5 y el 3. El recorrido es, como se pueden dar cuenta, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La otra forma de recorrido es posorden. Esto significa que la secuencia del recorrido sería primero el nodo de la izquierda, luego el nodo de la derecha y luego el nodo raíz. Si hacemos el recorrido, el resultado sería primero el 4, luego el 5, luego el 2, luego el 3 y luego el 1. Como nos podemos dar cuenta, el recorrido es de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Y existe otra forma de recorrido que se llama inording. La secuencia es primero nodo izquierda, luego nodo de raíz y luego nodo derecha. Si hacemos el recorrido, entonces el resultado sería primero el 4, luego el 2 y luego el 5.
luego el 1 y luego el 3. Ahora vamos a realizar un ejemplo práctico en Java donde aprenderemos a crear un árbol y también aprenderemos cómo hacer el recorrido en estas tres formas: inorden, posorden y preorden. Bien, tenemos aquí un proyecto creado con el nombre árboles. Vamos a crear para empezar una clase nodo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el árbol está compuesto de varios nodos. Entonces creamos la clase nodo. En esta clase vamos a definir algunas propiedades. Vamos a definir la propiedad dato, es la propiedad que va a almacenar el dato de cada nodo. Vamos a definir un nodo izquierdo y también un nodo derecho. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio que vamos a realizar va a estar basado en un árbol binario. Y los árboles binarios, como sabemos, tienen tan solo dos hijos. Un hijo izquierdo y un hijo derecho. Ahora vamos a crear el método constructor. Este método constructor lo que va a hacer es inicializar un nodo. Para inicializar dicho nodo, lo mínimo que se va a introducir es un dato. ¿Y ese dato dónde se va a almacenar? Se va a almacenar en la propiedad dato. El resto de propiedades, como por ejemplo el hijo derecho, se va a inicializar con un valor de null, y el hijo, en este caso sería izquierdo, también se va a inicializar con el valor null. Ahora, en toda clase que contiene propiedades, debemos crear los getter y los setter, que son propiedades que nos van a permitir colocar datos dentro de las propiedades y también conseguir los datos que están almacenados en dichas propiedades. Para poder hacerlo más rápido, vamos a acudir a la utilidad del IDE NetBeans, menú refactor, y nos vamos a campos encapsulados. En este caso vamos a decir que queremos crear todos los getters para las tres propiedades y también queremos crear todos los setters. Luego de eso vamos a hacer clic en refactor para que los getter y los setter se creen automáticamente. Ahí lo tenemos. Entonces cuando nosotros querramos, por ejemplo, conseguir el dato, lo conseguiremos con el método getDato. Y cuando queramos establecer un dato dentro de un nodo, lo haremos con el método setDato. Igual también para establecer un hijo izquierdo o para conseguir un hijo izquierdo tenemos el get y el set correspondiente, lo mismo que para el hijo derecho. Ahora vamos a crear una clase más, que es la clase main. Esta clase main va a ser la clase que va a contener el método main también, que vamos a ejecutar. En este caso sería el public static void main. Desde esta clase vamos a ejecutar nuestra aplicación. Desde esta clase vamos a llamar a todos los métodos y clases que nos permitirán trabajar con nuestro árbol binario. Pero aquí vamos a crear una última y tercera clase
al cual le vamos a nombrar árbol binario. Vamos a crear acá una primera propiedad, el cual va a ser un nodo denominado raíz. ¿Por qué nodo raíz? Porque este nodo va a especificar cuál es el comienzo del árbol. Como dijimos, todo árbol siempre debe tener una raíz. Es el nodo inicial de dicha estructura. Ahora vamos a crear el método constructor. Recordemos que el método constructor siempre debe tener el mismo nombre de la clase y es aquel método que se ejecuta automáticamente cuando se hace la instancia de dicha clase. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a inicializar el nodo raíz. Cuando se instancie el árbol binario, el nodo raíz, para empezar, tendrá el valor null. Ponemos acá inicialización. Y dado a que existe aquí una propiedad, vamos a ir a la utilidad de los setter y los getters para generar automáticamente el get y el set para esta propiedad existente. Ahí lo tenemos. Tenemos el get para raíz, para conseguir la raíz, y el set para establecer un valor a la raíz. Ahora vamos a main. Lo que vamos a hacer dentro de esta clase es crear el árbol binario. Y para crear el árbol binario vamos a hacer una instancia precisamente de la clase árbol binario. Le vamos a dar el nombre a B, este va a ser nuestro árbol binario. Tenemos ahí la instancia del árbol binario. Recordemos que al hacer esta instancia automáticamente se ha inicializado el nodo raíz. Ahora, para que el árbol no esté vacío, vamos a crear nodos. Vamos a crear este árbol binario que tenemos en la gráfica. Por lo tanto, vamos a crear 5 nodos. Sería nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. Cada nodo sería una instancia de la clase nodo. Y como nosotros recordamos, dentro de esta clase nodo, tenemos un método constructor que va a recibir el dato que nosotros queremos que se almacene en dicho nodo. Entonces vamos a almacenar en el nodo 1 el dato 1, que es un dato numérico. Vamos a hacer lo mismo para el resto de nodos. Son 5 nodos. Sería el dato 2 en el nodo 2, el dato 3 en el nodo 3, el dato 4 en el nodo 4 y el dato 5 en el nodo 5. Hasta acá entonces tenemos un árbol que está todavía vacío y tenemos acá 5 nodos. ¿Cómo enlazamos los nodos a nuestro árbol? Entonces vamos a colocar acá, vamos a establecer nuestra raíz. En la clase árbol binario tenemos nosotros un método setRaíz y dentro de este método setRaíz vamos a establecer la raíz al nodo principal. ¿Cuál es el nodo de inicio? Si nosotros vemos en la gráfica, el nodo raíz es el 1. Por lo tanto, aquí pondríamos que el nodo raíz sería el nodo 1. Entonces ahora mi árbol binario ya tiene un primer nodo enlazado, el nodo raíz. Ahora tenemos que enlazar el resto de nodos. Enlazar el resto de nodos hacia el árbol.
Como podemos ver acá, ahora tenemos que el nodo 1 tiene dos hijos. Tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. El hijo izquierdo es 2 y el hijo derecho es 3. Y tenemos que el nodo 2 tiene también dos hijos. El hijo izquierdo 4 y el hijo derecho 5. Hagamos entonces este enlace, siguiendo esa secuencia. Recordemos, el hijo 2 tiene dos hijos. El hijo izquierdo 4 y el hijo derecho 5. El nodo 2 tiene un hijo izquierdo. Entonces vamos a utilizar acá el método setHijo izquierdo. ¿Quién es el hijo izquierdo del nodo 2? Es el nodo 4. También el nodo 2 tiene un hijo derecho. ¿Quién es el hijo derecho? Es el nodo 5. De la misma manera, el nodo 1 tiene un hijo izquierdo. ¿Quién es el hijo izquierdo del nodo 1? Es el nodo 2. Y es el nodo 3 el hijo derecho. De esta manera ya tenemos nuestro árbol con todos sus nodos. Y los nodos ya están cargados con datos. Ahora lo que vamos a querer es visualizar los datos de dicho árbol. Pero para visualizar los datos de dicho árbol tenemos que recorrer la estructura. Y como vimos en la explicación de la diapositiva, existen varias formas de recorrer. Por ejemplo, vamos a hacer esta primera, preorden. El recorrido es, primero es el nodo raíz, luego es el nodo de la izquierda y luego es el nodo de la derecha. Vamos a hacer este método preorden para recorrer nuestro árbol. Para hacer este recorrido vamos a crear dos tipos de métodos, uno público y uno privado. Comenzamos creando el método público. En este caso, en este método público, tenemos que establecer el inicio del recorrido. ¿Cuál sería el inicio del recorrido? Sería el nodo raíz. Y esto lo vamos a conseguir haciendo una llamada recursiva y vamos a hacer que cuando se llame por primera vez a este método preorden sea enviado recursivamente el nodo raíz. Pero aquí tenemos un error. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos para esta llamada recursiva otro tipo de método. Pero este método va a ser privado. Pero a diferencia del anterior, este método sí va a recibir un cierto argumento. Va a recibir un nodo al cual le vamos a conocer con el nombre de n. Lo que vamos a hacer primero es preguntar si el nodo es diferente a nulo. O sea, en otras palabras, si ese nodo ya tiene un dato. Preguntaremos si n es diferente a null. ¿Por qué es importante esta condicional? Porque si es diferente a nulo, ya no hará lo que vamos a programar dentro. Por lo tanto, dejará de llamarse de manera recursiva. Se va a suspender, se suspenderá la llamada recursiva. Esto es muy importante porque si no hubiera una manera de cómo suspender la llamada recursiva, nuestro programa entraría a un loop indefinido. ¿Qué haríamos entonces cuando nosotros hemos recibido en este recorrido preorden un determinado nodo? Aquí entra precisamente a tallar la secuencia del recorrido. En una secuencia preorden, primero se va a visualizar la raíz. Entonces vamos a visualizar la raíz. Vamos a hacerlo a nivel de consola y lo vamos a hacer a través del system out
.println. Con el método getDato estamos consiguiendo el dato que se encuentra dentro de un nodo. Y para que esto no salga muy junto al otro dato o al dato siguiente, vamos a colocar un tabulador. De esa manera estaríamos visualizando el dato del nodo actual. Y el dato del nodo actual sería raíz. ¿Por qué raíz? Porque raíz ha sido inicializado en la llamada anterior mediante el constructor. Después de la raíz, ¿cuál sería el siguiente nodo a visualizar? Sería el hijo izquierdo. Para esto, entonces vamos a llamar nuevamente al método preorden y vamos a conseguir el hijo izquierdo. Y luego del hijo izquierdo, el siguiente sería conseguir el hijo derecho. Entonces, de esta manera, de manera recursiva, vamos a estar consiguiendo los diferentes elementos de la estructura en ese orden. Primero el nodo actual, luego el nodo izquierdo y luego el nodo derecho. Y esto se va a estar llamando de manera recursiva, así que en cada invocación se va a estar visualizando el dato del nodo que estamos revisando, hasta que encontremos un nodo null, un nodo no asignado, y esto llamará o suspenderá la llamada recursiva. Hasta acá ya tenemos todo listo para el recorrido preorden. ¿Desde dónde vamos a llamar esto? Esto lo vamos a llamar desde el método main. Aquí en el método main vamos a colocar visualizar el recorrido usando el método preorden. Vamos nuevamente a usar la consola. Ponemos acá, vamos a visualizar la forma preorden y vamos a invocar al método preorden precisamente. La invocación a este método preorden hará de que se invoquen las invocaciones o las llamadas hacia los datos en la secuencia que estamos programando. Bueno, vamos a ejecutar esto para ver qué tal nos sale. Presionamos Shift F6 y ahí está precisamente la secuencia preorden. 1, 2, 4, 5 y 3. Esto precisamente es el recorrido preorden, ¿no? Primero se recorre la raíz 1, luego izquierdo, en este caso sería 2, luego izquierdo otra vez 4, derecho 5 y luego derecho 3. Y esto es precisamente el resultado que obtenemos. Ahí está, ¿no? 1, 2, 4, 5 y 3. Entonces podemos ver de que nuestra aplicación del árbol en el recorrido preorden funciona. Si nosotros queremos verlo todo en una sola línea, entonces podríamos acá hacer un cambio. Hacer que la visualización se haga solamente con print y ya no con println. Vamos a correr nuevamente. Y ahí tenemos una mejor presentación, ¿no? El println pues imprime cada dato en una línea diferente, mientras que print lo hace en la misma línea y la separación se hace con los tabuladores. Ahora vamos a hacer un recorrido utilizando los otros métodos de posorden y inorden. Comencemos con posorden. Entramos al árbol binario y de la misma manera vamos a necesitar un método público y un método privado. Como son muy parecidos, vamos a hacer una copia. Esto sería para posorden.
Y el método de inicio, perdón, el nodo de inicio también sería raíz. Ahora vamos a hacer el método privado. Vamos a hacer una copia. Es muy parecido también al otro. En este caso sería posorden. Le pasamos un nodo, que es el que vamos a querer recorrer. Y la secuencia aquí sería primero izquierda, luego derecha y luego raíz. Primero izquierda, luego derecha y luego raíz. Está bien. Pero acá vamos a hacer un cambio, ya no sería preorden, sino sería posorden. Muy bien. Vamos ahora al main, vamos a hacer la llamada. En este caso sería el método posorden. Y vamos a ejecutarlo. Presionamos Shift F6 y ahí lo tenemos. El método posorden sería 4, 5, 2, 3, 1. Vamos a compararlo con lo de la diapositiva. Precisamente ahí lo tenemos, ¿no? 4, 5, 2, 3, 1. Primero sería el nodo de la izquierda, 4. Luego sería el 5, el de la derecha, y luego la raíz 2. Luego sería, luego de haber terminado con los elementos de la izquierda, tocaría derecha 3 y finalmente la raíz 1. ¿Sí? Este es justamente el resultado que nos arroja nuestro programa, y ahí está el 4, 5, 2, 3, 1. Ahora veamos con el último método. El último método de ordenamiento, el último método de secuencia de recorrido es el método inOrden. Vamos a la clase árbol binario y vamos a hacer justamente copias del método. Le vamos a cambiar el nombre. En este caso sería inOrden. Y vamos a establecer como nodo de inicio también la raíz. Ahora tenemos que hacer el privado. Vamos a hacer una copia. Acá también le ponemos inOrden. Acá sería inOrden. Y ahora la secuencia, cuando es inOrden, sería primero izquierda, luego raíz y luego derecha. Sería izquierda, entonces raíz, derecha. Izquierda, raíz, derecha. Vamos a cambiar el nombre de los métodos, sería inOrden. Ya está. Vamos al main, vamos a hacer la invocación en el main. En este caso sería inOrden. Acá también aprovechamos para cambiar. Este era posorden, el comentario. Y lo ejecutamos. Ahí tenemos ya los tres recorridos. Tenemos preorden, posorden, inOrden. Vamos a comparar inOrden. Primero va el nodo izquierdo, nodo raíz, nodo derecho. Por lo tanto saldría 4, 2, 5, 1, 3. 4, 2, 5, 1, 3. Bien, ya tenemos aquí la aplicación que ha creado el árbol binario y ha recorrido y nos muestra los diferentes elementos de este árbol. Vamos a repasar. Primero tenemos acá la clase nodo. Esta clase nodo maneja tres propiedades. La propiedad dato, que guarda el dato del nodo, el nodo de la izquierda y el nodo derecho. Se inicializa el nodo almacenando el dato dentro de dicho nodo e inicializando cada uno de los hijos en null. Luego tenemos los clásicos get y set, que van a guardar o conseguir los datos de cada una de las propiedades. Luego tenemos la clase árbol binario. Esta clase árbol binario contiene una propiedad raíz, que es la que establece el comienzo del árbol.
Luego tenemos un constructor que inicializa la raíz en null. Y luego tenemos los métodos que nos van a permitir recorrer de distintas maneras a dicho árbol. Hay que ver de que el recorrido de los árboles se consigue mediante llamadas recursivas, por lo que necesitamos dos métodos, uno público y uno privado. El público es para establecer el inicio del recorrido y el privado es para hacer las llamadas recursivas y conseguir el resto de elementos del árbol. En este caso, nosotros le mandamos el nodo que queremos visualizar. Cuando este nodo es diferente a null, entonces hacemos las invocaciones para visualizar en el orden que necesitemos a cada uno de los nodos. ¿Por qué es importante preguntar si n es diferente a null? Porque en algún momento, cuando ya no existan nodos con datos, vamos a llegar a esta invocación o vamos a llegar a esta condición de que n es null y por lo tanto se va a suspender las llamadas recursivas. En el main lo que estamos haciendo es crear el árbol binario, creamos los nodos, enlazamos al árbol binario el nodo raíz que es el n1 y establecemos la estructura del resto de nodos con respecto al árbol. Por ejemplo, decimos de que el nodo n1 que es la raíz tendrá dos hijos, el izquierdo que es n2 y el derecho que es n3. Y luego el nodo n2 tendrá un hijo izquierdo y un hijo derecho. Luego de esto hacemos la invocación al método preorden para visualizar el árbol en esta secuencia. También lo hemos hecho visualizarlo en la secuencia postorden y último en orden. Pues como vemos, esta es la forma de trabajar con árboles. Hemos tan solo tocado aquí un ejemplo que te va a permitir ver la potencialidad que tiene Java para trabajar con este tipo de estructuras dinámicas. Muchas gracias por tu atención.